Hola mis queridas amigas. Mi nombre es Rosa y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Toqué la puerta de la casa de mi tía como quien no busca más que un vaso de agua. Eran las 5 de la tarde y el sol pegaba aún en los azulejos. Nunca imaginé que ese golpe en la madera iba a abrir algo viejo y podrido, como una ventana que no se había ventilado en décadas. La puerta se abrió y mi abuela, mi propia abuela, la que me contó todo después, me miró como si fuera una desconocida. Tenía el pelo corto, tan corto que su nuca parecía una llanura limpia. Sus ojos brillaban con una mezcla de calma y rabia contenida. No sabía entonces que aquella mirada era la cicatriz de algo que la había marcado desde joven. La vez que mi tía la rapó en la cocina, la llamó sucia y la dejó sin nada más que su dignidad. Me senté en la cocina, en la silla que crujía, y miré alrededor, el frasco de vidrio con monedas en la repisa. Mi abuela lo llamaba el tarro de los por si acaso, el colgante de perlas que siempre guardaba envuelto en un pañuelo azul, la taza astillada donde bebíamos el café espeso que olía a canela, pequeñas cosas que eran su vida y herencia. Esa taza fue de tu bisabuela, dijo sin levantar la vista. Las perlas también. No parece mucho, pero todo eso tiene nombres y fechas. Y cuando dijo fechas, yo me apoyé en la mesa, porque los recuerdos de las mujeres mayores suelen venir pesados, con documentos y papelitos doblados dentro del corazón. Mi abuela empezó a hablar y su voz era una sábana que se desdoblaba, cálida, con bordes gastados. Contó la historia como quien saca una receta guardada bajo llave, con medida exacta, con una pizca de sal en la palabra justa. Era 1943 cuando todo cambió. Ella lo decía con la precisión de quien ha releído la carta 1000 veces. 12 de marzo de 1943, repitió, y yo le respondí con mi propio silencio, porque las fechas en la boca de los ancianos suenan como juramentos. Me habló de su casa de adobe, de la cocina donde mi bisabuela colgaba las ollas a la intemperie, de los domingos en que la familia se sentaba junto al fogón. Me habló de mi tía, esa mujer que luego la humilló, con el nombre entero como para que yo lo recordara. Ernestina Rojas, dijo. Ernestina con 2 manos para asir y una lengua larga. Guardó silencio y luego añadió: Toma este sobre, niña. Ábrelo cuando hayas bebido café. Me pasó un sobre amarillento con la letra de su madre, AR y AM. Iniciales que serían un rompecabezas más adelante. Mi abuela tenía defectos, por supuesto. No era perfecta. Lloraba por cosas que yo pensaba eran pequeñas y se enfurecía ante un plato mal lavado como si fuera una afrenta personal. Pero también tenía virtudes, una dignidad hecha de pequeñas resistencias. De ahorrar 200 pesos en ese tarro de vidrio para no pedirle nada a nadie, de escribir en los bordes de los libros frases que nadie más leería. Me enseñó a doblar las servilletas en triángulos para que parecieran rosas y a guardar los recibos importantes dentro de la tapa del tarro. Nunca sabes cuándo un papel te va a salvar, decía. Y fue un papel, una carta, la que sacudió su vida. Cuando era joven, mi abuela se había enamorado del trabajo honesto. Ayudaba en la sastrería del barrio. Cosía camisas para señores que traían monedas con olor a tierra, y con lo poco que ganaba, compró un terreno pequeño en 1952 por 1,500 pesos. Tenía un documento firmado, con sello y firma, un papel doblado que ella guardaba debajo de una tabla del piso. Era poco, dirán ustedes, pero para nosotras, para aquellas manos, era una casa posible con jardín de guayabas. La casa la edificó con paciencia y con los ahorros del tarro. Levantó paredes, puso techo de zinc y plantó un árbol que daba sombra en julio. Todo eso con esfuerzo y con la costumbre de preguntar siempre «¿y si?» antes de gastar.
La tía Ernestina, en cambio, tenía reputación en el pueblo de tener la lengua larga y los bolsillos abiertos cuando convenía. Ella vino a vivir con la familia tras una enfermedad del padre. A simple vista parecía que ayudaba. Cocinaba a su manera, mandaba a hacer repuestos en la sastrería, pronunciaba palabras de consuelo. Pero las palabras no siempre valen lo que parecen. Surgieron pequeñas grietas, cucharas mal colocadas, miradas que cortaban la cena. Un día, en un arranque que no olvidaré, mi tía decidió que mi abuela estaba sucia. No sucia por la falta de agua, sino sucia de honor. En plena tarde, en la cocina, tomó las tijeras y le rapó la cabeza como si fuera un castigo público. La llamó sucia, gritó que esa mujer no merecía un trozo de tierra si no podía mantener la casa limpia según su norma. Fue la burla delante de vecinos, con el ruido de cucharas dejando de sonar. Recuerdo la palabra que mi abuela dijo después, baja como si no quisiera que la escucharan los azulejos. Me raparon. Sí, y con cada mechón se llevaron algo mío. En su voz había la humillación. Claro, pero también la ceniza del orgullo que no se prende fácil. Ella no fue a pelearle. A su manera, recogió su dignidad como quien reúne ropa al amanecer, sin ruido. Pero adentro se quedó una prenda rota que habría de coser con más paciencia. Aquel día ella guardó más que el peine. Guardó sospechas. Guardó la sensación de que algo habían tramado contra ella. Y en el tarro de vidrio, además de monedas, empezó a ingresar papeles. Un recibo firmado por Ernestina que decía recibí 200 pesos por gastos de mantenimiento, con fecha 10 de abril de 1955. Un papel que mi abuela no recordaba haber firmado, ni la transacción haberla ocurrido. ¿Cómo firmarías algo que no diste? Nos miramos las manos y hablamos en susurros de sellos y documentos que aparecen de la nada. Fue entonces cuando ella decidió abrir el sobre amarillento que su madre le había dado años atrás. La carta tenía trazos firmes, la caligrafía de la práctica costumbre de escribir con pluma. Decía, a ER y a M. Si algún día hay disputa, recuerden que el documento de este terreno se entregó a M en buena hora. Guardadlo como testigo. La letra era de mi bisabuela, y la fecha, anotada en el margen, decía 9 de noviembre de 1959. Mi abuela la sostuvo en la mano y el papel crujió como si fuera un esqueleto del pasado. Si mi madre dejó instrucciones, musitó, es por algo. Empezó entonces un hilo de preguntas que la empujó a buscar en los rincones. ¿Cajones? La vieja caja de costura, dentro del libro de cuentas de la sastrería. No buscaba venganza, me insistía. Buscaba verdad. La verdad tiene un brillo parecido al de las perlas cuando las limpias, decía. La dignidad no se pierde cuando la rapan. La dignidad se demuestra cuando recoges los pedazos. Encontró, semanas después, una nota que nadie recordaba. Un documento notarial con firma de 1960. Un papel que decía que el terreno pasaba a nombre de Ernestina Rojas, por gestiones de arreglo familiar. Había un sello y una firma ligeramente diferente. La T de Ernestina era firme, la R temblaba. Mi abuela sintió un frío de papel en la espalda. ¿Cómo había ocurrido? ¿Dónde estaban las otras pruebas? Empezó a anotar fechas en la tapa del tarro de vidrio con lápiz, como quien marca pasos en una receta peligrosa. 12 de marzo, la primera vez que Ernestina dijo la palabra sucia. 10 de abril, recibo de 200 pesos. 9 de noviembre, carta de la bisabuela. 60, el notario que firmó. El tiempo cuando se escribe deja un mapa, y ella quería seguir el mapa. Ella habló con vecinos viejos, aquellos que recuerdan los días como quien recuerda la canción de cuna. Un carpintero que había hecho la puerta recordó haber visto al notario en la casa de Ernestina una tarde. Una vecina contó que Ernestina había contratado a alguien para limpiar la casa de mi abuela, porque estaba llena de moscas. Palabras que ahora sonaban como excusas de teatro. Cada testimonio era una puntada en la tela de una verdad nueva. Pero para probar la falsedad hacía falta algo más sólido.
la confesión de quien hubiera actuado con deshonestidad o un documento que demostrara la trampa. Ella empezó a hacer lo que las mujeres hacen cuando no pueden gritar: juntar pruebas. Sacó fotografías del álbum familiar y buscó en el laboratorio de la esquina el negativo viejo. En uno de esos negativos, debajo de una imagen borrosa, encontró el sello de un notario con una fecha distinta a la que decía el documento que le habían dado. 20 de agosto de 1961. No 1960. Fue un detalle pequeño, para ojos entendidos. Para ella era una brecha, el resquicio por donde se filtra la luz. Empezó a preguntar, a llamar a gente de la ciudad, a guardar cada hoja en un folder con gomitas. Mientras tanto, Ernestina seguía con su vida, sin sospechar quizá que el silencio que había impuesto era en realidad un ruiseñor que aguardaba volver a cantar. Ella encontró algo más. Yo recuerdo la noche en que vino a mi casa a contarme todo. Entró con las manos llenas de papeles, con la bufanda que tenía el olor a lavanda que yo siempre asocio con su presencia. Sentada, empezamos a leer juntas. Había un recibo por 500 pesos, un pago por compra de materiales fechado 3 de enero de 1962, que no coincidía con los libros de contabilidad de la sastrería. Había además una nota pequeña, doblada, que decía: no dejar que M reclame, E.R. La firma se veía como una advertencia. Mi abuela se quedó en silencio un rato, mirando la taza astillada que tenía café frío. ¿Y qué hice yo?, preguntó, pero no a mí, sino a su propia memoria. Lo que pude, dijo al final. La sensación de traición le dolía en algo más que el orgullo. Era la pérdida de su historia. Las mujeres nos heredamos las historias, me dijo. Si te quitan la historia, te quitan el nombre. Y esa verdad le dolía más que el pelo rapado. Porque una vez perdido el nombre en los papeles, la gente puede nombrarte lo que quiera. Empezó entonces a preparar una reunión con vecinos y con la gente del pueblo. No era para hacer escándalo. Ella no quería que la gente disfrutara de su dolor. Quería simplemente que se supiera la verdad, que el papel se mostrara y que las fechas no pudieran ser torcidas como una prenda húmeda. Reunió testigos, llamó al notario del otro pueblo, pidió copias certificadas de los documentos y fue al registro con su tarro de monedas. Ahí empezó la escalada, porque cuando uno empieza a mover papeles, hay personas que se molestan. Cuando uno pide que se revise un sello, hay quienes tiemblan. En una de esas tardes, mientras mi abuela revisaba los originales, la tía Ernestina apareció en la puerta como quien no ha roto nada, peinada, con un vestido de flores y unas manos tan limpias que parecían planear sobre la mesa. Traía papeles nuevos, copias, una interpretación distinta de la historia. Todo está en orden, dijo con voz de mercado. No hay por qué remover cosas viejas. Pero mi abuela ya no era la muchacha que había sido humillada en la cocina. Había cambiado, como cambian las mujeres cuando la sangre del orgullo se enfría y se vuelve estrategia. Respondió con calma, entregó los documentos al notario y pidió que se cotejara todo. No busco herir a nadie, dijo. Solo quiero que mi nombre figure donde siempre estuvo. La calma, en ella, fue una arma más afilada que las palabras. La memoria es un documento que merecemos cuidar. La primera vez que hube de contar esta historia en voz alta, sentí como si el pueblo entero escuchara. Ahora la cuento a ustedes con la misma mezcla de pena y alivio. La búsqueda de mi abuela no fue línea recta. Fue un camino de piedras, con tropiezos y con amistades que aparecieron de pronto. Pero también hubo murmuraciones. ¿Por qué esa mujer insiste tanto?, decían algunos. Después de todo eso ya pasó. Como si el paso del tiempo tuviera la costumbre de borrar culpas de la persona equivocada. Mi abuela no dejó que el susurro la desanimara. Poco a poco, los papeles se fueron apilando en la mesa, y en cada hoja venía la promesa de una verdad por salir. Había recibos, testigos, la nota con la firma de Ernestina,
la carta de la bisabuela, piezas que juntas empezaban a formar un rompecabezas que no se podía negar. Y en el tarro de vidrio, además de monedas, ahora había fotos y notas dobladas con cuidado. Su táctica era simple: juntar pruebas hasta que la mentira no cupiera en la habitación. Así trabaja la paciencia, con constancia y con la convicción de que el tiempo no siempre protege a los culpables. Alguien cambió un sello. La tensión crecía. Cada vez que un nuevo documento aparecía, mi abuela sentía el peso de la verdad y el peligro de lo que podría suceder si la sacaba a la luz. Porque se engaña a la gente por miedo o por codicia, y cuando la verdad aparece, muchos prefieren seguir callando antes que enmendar. Yo la veía preparar las pruebas como quien prepara un banquete para invitados difíciles, con esmero, con órdenes claras. Sabía que se acercaba un momento de exposición, ese instante en que las cosas se muestran sin maquillaje. Y en la cocina, el tarro seguía esperando, testigo silencioso de una mujer que se negaba a ceder la multiplicidad de su nombre. La noche en que por primera vez habló frente a varios vecinos, yo no podía dejar de mirar sus manos. Tenía la carta de la bisabuela en la mano izquierda y el documento notarial en la derecha. Sus dedos temblaban un poco, pero su voz no. Leyó las fechas, los nombres, las contraseñas en la historia que le habían intentado robar. Miró a Ernestina a los ojos y dijo: «Esto no es por dinero, es por memoria». La sala, que antes murmuraba, quedó en silencio. La gente empezó a darse cuenta de que aquello no era una riña entre hermanas. Era una disputa por la verdad de una vida entera. Y entonces, cuando todo parecía encajar, cuando el silencio del público era una balanza que se inclinaba hacia la verdad, alguien sacó un viejo sobre con sello borroso. Lo puso sobre la mesa con las manos temblorosas. «Encontré esto en mi cajón», dijo la persona, y su voz fue como el golpe de una puerta que no se esperaba. El sobre tenía una nota dentro. «Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Rosa, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando abrí el sobre aquella noche en la mesa de la plaza, recuerden, la misma mesa donde sirven pan recién hecho los fines de semana. La nota dentro se dobló como una hoja que respira. No dejar que M reclame. E.R. Las letras negras parecían pequeñas piedras. Al encender la lámpara de aceite y mirar más de cerca, noté que la tinta estaba corrida en un lugar, como si alguien hubiera pasado un dedo húmedo sobre una verdad que aún no quería secarse. Las manos me temblaron como las cortinas cuando pasa un viento. ¿Quién había escrito eso? ¿Y por qué mi tía había dejado esa nota en un sobre tirado en la cocina de otro vecino? Empezó ahí, como les conté, una escalada que no fue bonita ni limpia. Las historias que parecen de pueblo tienen ruido. Miradas azules, consejos de la iglesia, rezos junto al fogón. La nuestra añadió a eso la mecánica fría de los papeles, sellos, fechas, firmas que pueden doblarse como culpas. Yo la vi reinventarse. Mi abuela dejó de ser la mujer que recogía ropa e hizo de la verdad su trabajo. Fue paciente pero no pasiva, meticulosa pero sin odio. Había en ella una mezcla extraña de ternura y estrategia que solo las mujeres aprendemos con los años. Buscó al notario del pueblo vecino que había puesto el sello en 1960, según los documentos que le habían mostrado. El hombre, viejo como la misma tinta, vivía en una casa con las cortinas siempre cerradas. Cuando mi abuela tocó su puerta, él la miró y por un instante su rostro fue el de un niño. «Hace años que no viene nadie por esto», murmuró. Le ofreció café. Ella dejó el tarro de monedas en la mesa, como símbolo y pago discreto, y le mostró las copias. El hombre, entre sorbo y sorbo, dijo algo que aún me duele repetir. No recuerdo bien. Son muchos años. Sus manos, llenas de manchas de tinta, temblaron. Mi abuela le pidió que revisara sus propios libros, los originales,
y él los sacó de un armario donde el polvo parecía estar hecho a la medida de los años. Encontraron algo distinto, una hoja suelta, una nota escondida en la encuadernación. Si algo pasa, decía la nota, no confiar en ER. La letra era torpe, como de alguien que escribe con miedo. Mi abuela sintió que la pieza encajaba, pero la prueba que realmente necesitaba era otra. El sello del notario que figuraba en el documento que habían presentado para transferir el terreno no era igual al sello que él usaba de costumbre. Había sido alterado. No pude evitar preguntar en voz baja cómo se altera un sello. Ella me miró y dijo con esa calma que solo la traición concede: con paciencia, con tiempo y con un poco de dinero para que alguien lo haga cuando el viento está de espalda. Era una respuesta que no sonaba sofisticada, sino humana. Se compra complicidad donde la gente prefiere un poco de dinero a una vergüenza grande. La complicidad siempre tiene precio. Raras veces es gratis. Reunimos a los testigos una tarde en la casa de la vieja maestra del barrio. Gente que conocía años, que había visto entradas y salidas, que recordaba quién pasó por la iglesia el domingo tal. Uno por uno fueron diciendo lo que sabían. Un herrero recordó haber reparado un sello que alguien le rompió accidentalmente. Una señora dijo haber visto a Ernestina con plastas de tinta en las manos una vez que vino a ayudar con unos papeles. Un muchacho que trabajaba en el correo contó que años atrás había entregado un sobre urgente a la casa de Ernestina con instrucciones para no dejar que M reclame. Todo aumentaba la telaraña. Mi abuela anotaba las frases en una libreta con su caligrafía firme. No acusaba con veneno. Guardaba palabras como quien guarda semillas. Cada nueva pieza los acercaba al borde de un descubrimiento mayor. Hicimos lo que hoy llamarían una cadena de custodia. Copias certificadas, firmas testimoniadas y, sobre todo, memoria de quienes podían jurar dónde estaban las cosas. Con el tiempo, una copia del documento salió a la luz con la fecha que decía una cosa en la casa de la tía y otra en la oficina del notario. Fue ahí cuando nos dimos cuenta de que alguien había cambiado el sello en el original que se había quedado en la casa de Ernestina. La noticia corrió como la sangre de una herida abierta. Alguien cambió un sello. Y cuando se supo eso, también hubo miedo. Porque la gente prefiere la tranquilidad a la justicia. Muchas veces, el sello estaba raspado. Mi abuela, entonces, hizo algo que me sorprendió. Pidió ver el viejo quilt donde su madre solía guardar cosas. Lo abrió con cuidado y entre retazos de tela encontró una hoja con la caligrafía de la bisabuela. Era un testimonio que nadie conocía. Si un día me faltan las palabras, sepan que yo dejé constancia de que la tierra es de M. No era un documento legal, pero la letra de la bisabuela tenía peso en el pueblo. Era como una palabra a la que los vecinos le daban crédito. Alguien podría decir que no bastaba, pero para nosotras era una herencia moral que pesaba tanto como un testamento. La palabra de quien había trabajado la tierra y conocido cada piedra. Guardamos esa hoja con cuidado, como si fuera una semilla que pudiera germinar cuando menos lo esperaran. La mañana que decidimos llevar todo al registro público para una revisión formal, el ayuntamiento olía a pintura y a pan. Había nervios en mi estómago que no se aplacaban con café. Allí, frente a funcionarios que parecían tener la costumbre de mirar papeles como quien examina el tiempo, presentamos las pruebas, el sello alterado, las notas, las copias, la carta de la bisabuela, testimonios. El jefe del registro, un hombre con gafas redondas, tomó las hojas y las miró con la paciencia de quien despliega una carta geográfica. «Podemos iniciar una investigación», dijo, y su voz fue un bálsamo. Pero al mismo tiempo, fuera del edificio, alguien dejó un sobre anónimo en la banca del parque. No lo abrimos en ese momento. Lo hicimos después, en la cocina de mi abuela, con la ventana abierta para que el olor del mundo se mezclara con el café. Dentro del sobre había una foto.
Era una foto tomada en 1961, de esos tiempos en que las fotos salían con los bordes blancos y la gente usaba vestidos clavados a la cintura. En la foto, Ernestina estaba junto al notario, sonriendo con una mano en el hombro del hombre. Lo que nos llamó la atención no fue la sonrisa, sino el detalle que siempre termina por hundir a los culpables. En su delantal, Ernestina llevaba un sello guardado, el sello de goma con el que se hacen las copias. Había sido fotografiada con él. La imagen hablaba sin necesidad de palabras. Pocas cosas son tan elocuentes como una foto en la que se vea la mano junto al acto. Las imágenes no mienten, aunque las personas a veces sí. Decidimos usar la foto en la audiencia. La plaza estuvo llena. El rumor del pueblo había hecho que varios se acercaran por pura curiosidad. Mujeres con sus rebozos, hombres con sombreros, niños que no entendían por qué las señoras hablaban en voz baja. Mi abuela se puso el pañuelo azul que siempre usaba cuando quería parecer formal. Sacó la foto y la sostuvo como quien muestra el remedio que cura. «Esta prueba lo que venimos diciendo», dijo sin agresividad. «No busco humillar, pido que se haga justicia». La gente comenzó a murmurar, a recordar lo que ya sabían en secreto. Ernestina se quedó pálida, y en su cara vi la costumbre de quienes creen que el pasado puede ser cerrado con palabras. Ella negó todo. «Es vieja la foto», dijo. «No significa nada, pero las fotos, como las canciones, se repiten y encuentran su eco». En el forcejeo de voces que siguió, alguien del público, un amigo viejo de la sastrería que odiaba la mentira, se acercó y dijo algo que cambió el aire. «Yo vi cuando se metieron al cuarto del notario a jugar con los sellos». Su frase desató una reacción en cadena. Se abrió una puerta que nadie esperaba y comenzaron a salir detalles. Que Ernestina había pagado a un chico para que la noche anterior pusiera su sello en el cajón. Que le habían dado dinero al empleado del notario. Que había sobres con nombres en el armario. No todo eran pruebas legales, pero era suficiente para que la conciencia del pueblo empezara a inclinarse. La tensión crecía como una olla a presión. Mi abuela no quería venganza. Quería que el nombre de su madre quedara en paz y que el terreno volara hacia donde la verdad dijera que pertenecía. Pero a medida que las voces se alzaban, Ernestina cambió de táctica. Se puso a la defensiva y sacó documentos nuevos de su bolso. Papeles con fechas, recibos, cartas. Los presentó con teatralidad, como quien abre las ventanas para que parezca que no hay trampa. «Todo está en regla», dijo. «Mi familia y yo hemos vivido de esto con honradez». Las palabras parecían planchar la tensión, pero mi abuela sabía que la honestidad no se demuestra con actitud. Se demuestra con pruebas que resistan el roce. Ernestina tenía un sobre escondido. Llegó el momento de la prueba forense del sello. Porque sí, amigas, incluso en pueblos uno puede pedir peritaje. Trajeron a un perito de la ciudad, un señor que olía a alcohol y a libros. Puso los documentos bajo una luz fría y dijo: «Aquí hay diferencias en la presión, en el patrón de tinta». Alguien raspó y recolocó. Sus palabras fueron como agua caliente en invierno. Había evidencia técnica de que el documento había sido alterado. Ahora sí teníamos la ciencia de nuestro lado. Lo que faltaba era la prueba humana. ¿Quién había ordenado la alteración? Entonces, justo cuando parecía que todo apuntaba a una resolución, ocurrió una cosa que nadie esperaba. Durante el receso, alguien gritó desde la puerta del patio: «¡Su hijo está en el camino!». No entendimos de inmediato. Prisas, susurros, brazos que abrazaban. Era un muchacho joven, de la ciudad, que traía consigo un paquete envuelto en papel marrón. Corrió hacia la mesa y lo dejó caer con las manos temblorosas. «Esto lo encontré en el baúl de mi madre», dijo. «Ella me pidió que lo guardara». Todos miramos como si ese paquete fuera la última llave. Abrimos el paquete con manos de feria. Dentro había una grabación en una cinta, un viejo cassette con etiquetas a mano. En su interior, según nos dijo el muchacho, había la voz de alguien que no esperaba volver a escuchar.
la voz del propio notario hablándole a Ernestina, explicándole cómo colocar un sello, con nombres y fechas. Las cintas son traicioneras en su honestidad. Guardan el ronquido, la tos, la frase que se confiesa en la noche. La cinta empezó a sonar en el receptor que un vecino trajo, y la voz, la voz, se escuchó clara. Pon el sello aquí, hazlo así y nadie notará la diferencia. Págame después. Era una voz que no admitía dudas. La sala quedó congelada, como si el tiempo fuera un huevo duro que nadie quisiera romper. La verdad, a veces, vuelve en cintas viejas. En ese instante, con la grabación terminada y las pruebas apiladas como losas, mi abuela sintió que había llegado la hora de hablar claro. Se levantó con la carta de la bisabuela en una mano y la cinta en la otra y dijo: «Esto no es por odio, esto es por memoria». Sus palabras fueron tan firmes que incluso las palomas dejaron de revolotear sobre la plaza. Se dirigió a Ernestina como quien rescata a alguien de su propia tormenta. «Ernestina, di la verdad. Dilo aquí, enfrente de todos. ¿Compraste el silencio? ¿Cambiaste el sello?» La mujer, que había mostrado hasta entonces todas las capas de quien se siente impune, se vino abajo como una lumbre que alguien apaga con una manta. Entonces ocurrió algo que transformó la sala en un teatro viejo. Ernestina miró alrededor. Como si buscara un escape, sacó de su bolso un sobre y lo rompió con gesto violento. Sacó un papel y con voz temblorosa leyó. No fue solo por tierra, fue por miedo. A continuación, empezó a relatar una historia que ninguno de nosotros esperaba. Dijo que, años atrás, la bisabuela había hecho una promesa a su marido moribundo. Una promesa de guardar silencio sobre algo que, si salía a la luz, traería desgracia al apellido. «Yo obedezco promesas», dijo Ernestina con voz baja. «Mi actuar fue para mantener lo que ella quiso proteger». La gente murmuró. Algunas señoras cerraron los ojos. La memoria, cuando golpea, doblega. La traición se volvía por un momento compleja. No era solo codicia, sino miedo antiguo, un pacto con fantasmas. Mi abuela la miró con una mezcla de pesar y determinación. «Las promesas de miedo no valen sobre lo que es justo», dijo. «Si escondes la verdad por miedo, le das peso a la mentira». Y fue entonces que la sala se llenó de un silencio que pesaba. Ernestina confesó algo peor. Pero la confesión de Ernestina no terminó ahí. Con una voz que parecía arrancada por fuerza dijo: «No solo se cambió un sello, yo firmé un documento que no era mío». La frase cayó como una piedra en un estanque. «Firmé porque me dijeron que si no lo hacía, vendrían por mí. Me dijeron que si M reclamaba, saldrían a la luz cosas que dejarían a esta familia sin nombre». Y en ese instante la mujer rompió a llorar. Las lágrimas no limpiaron su culpa, la hicieron visible. Lo que siguió fue una mezcla de acusaciones, justificaciones y llanto. Algunas personas se pusieron del lado de Ernestina por compasión. Otros la odiaron por lo que había hecho. Mi abuela no quería el espectáculo. Quería la verdad pura, sin excusas. Le pidió al notario que contara todo. Y el viejo, con la voz temblorosa, reconoció que habían habido pagos y presiones. Dijo que, aunque la codicia había estado allí, había también amenazas veladas. Esto abrió una segunda puerta. Si había presión, ¿de quién venía? ¿Quién había querido silenciar a la comunidad y por qué? En ese momento, cuando las piezas parecían alinearse hacia una conclusión que podía traer justicia, alguien en la esquina de la sala se levantó con un papel en la mano. Era el joven que había traído la cinta. «Yo tengo más», dijo, y su mano mostró un sobre con letras partidas por el tiempo. «Esto lo encontré en la caja de mi madre. También hay nombres». La sala volvió a vibrar. Las cosas se precipitaban con una velocidad que asustaba. Justo cuando pensamos que la verdad saldría entera, que los nombres quedarían expuestos y las tierras serían restituidas, ocurrió algo que nadie pudo prever. La luz se apagó. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Rosa,
Y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. La oscuridad cayó de golpe. Fue como si alguien hubiera cerrado la tapa de un cofre en mitad de la sala. En el silencio, la voz que había gritado, «¡El sobre no está!», retumbó como un tambor viejo. Las lámparas de aceite habían sido apagadas por un cortocircuito, o tal vez por manos que no querían que la luz mostrara más de lo que ya se había mostrado. Sentí el olor a pólvora de la tensión, a sudor y a miedo mezclados con el café frío que alguien dejó en la mesa. Manos a tientas buscaron el sobre desaparecido. Las voces se entrecortaban. ¿Quién lo había tomado? ¿Había sido alguien que temía que salieran más cintas? ¿O era una maniobra desesperada de Ernestina para salvar lo que ya no podía salvar? En la oscuridad, la gente se movía como papeles en un viento. Oí un golpe seco. Alguien había tropezado con la banca. Oí un llanto. No de la tía, sino de una vecina que parecía más afectada por la traición que por la caída de la luz. Mi abuela, con la carta de la bisabuela pegada todavía al pecho, clavó los dedos en mi mano y me apretó, como quien sujeta una raíz para que no la arranquen. «Mantente en silencio», me dijo apenas. Su voz fue un susurro que cortó la noche. Ella ya había imaginado que habría intentos de ocultar pruebas. Había previsto, como la mujer que guarda una llave extra, que en el teatro de la verdad suele haber actores que se llevan utilería. Alguien salió del patio con el sobre. Cuando las luces volvieron, gracias a que el electricista del pueblo vino con su linterna, vimos a un muchacho en la puerta del fondo, la cara pálida y la sonrisa vencida. Tenía en la mano el sobre. Lo dejó caer en la mesa como quien devuelve un objeto mal robado. «Lo encontré en la chimenea de mi casa», dijo con voz baja. Confesó que, en la confusión, lo había guardado sin darse cuenta. Allí estaba la hoja con nombres que faltaba. Había una lista de pagos, fechas y una firma que por fin no dejaba lugar a dudas. La lluvia que se avecinaba esa tarde parecía lavarnos el aire en la plaza. No era el final, pero se sentía como un suspiro que anuncia el paso a algo distinto. Lo que la hoja mostraba era peor de lo que imaginábamos. Pagos regulares a empleados del notario. Sobres con cantidades pequeñas pero constantes. 100, 150, 200 pesos entre 1959 y 1962. Una constancia de entrega fechada el 18 de julio de 1961 que coincidía con el sello alterado. Los números no eran grandes para una sola persona, pero sumados eran suficientes para comprar silencio y para manipular a quien tuviera miedo. Con cada cifra, la historia se aclaraba. No fue solo un sello raspado. Fue una red de pequeñas transacciones que compraron la vergüenza de varios. Mi abuela miró las cifras y dijo algo que me dejó helada. «Sumadlas todas, niña. Siempre la suma es la verdad que duele». Hicimos cuentas en la servilleta. 100, 150, 200, 500. La cifra total ascendía a 3.450 pesos. No era una suma ridícula para el año. Era la compra de voluntades. La mentira casi siempre tiene recibos. Con la hoja en mano y la cinta que había grabado la voz del notario, presentaron todo en la audiencia que el ayuntamiento organizó al día siguiente. El juez municipal, un señor con cara de haber comido más juicios que pan, abrió el proceso con formalidad. Dijo que, ante pruebas materiales y testimonios, habría que llevar el asunto a la instancia provincial para un juicio por falsificación y fraude. Mi abuela, que había esperado tanto, sintió que todo lo que había recolectado por meses tenía ahora un camino hacia la justicia. No buscaba humillar a Ernestina. Buscaba que el nombre de su madre quedara limpio, que los papeles volvieran a decir la verdad. En el juicio provincial, llevado a cabo el 22 de mayo de 1964, todo lo que habíamos reunido se puso encima de la mesa. La carta de la bisabuela fechada el 9 de noviembre de 1959. La foto donde Ernestina sostenía el sello. La grabación con la voz del notario.
el sobre con la lista de pagos y el informe pericial que demostraba la alteración del sello. El abogado de Ernestina intentó presentar coartadas, presiones, órdenes, promesas incumplidas por otros. Dijo que su cliente había actuado por miedo. Citó amenazas veladas y la supuesta promesa de la bisabuela como excusa. Pero la grabación no admite matices. La voz era clara al explicar la maniobra. El perito explicó la técnica usada, cómo se raspó y recolocó el sello, y cómo las variaciones de presión en la tinta eran incompatibles con un sello original. Para cuando las piezas se alinearon, la sala estaba lista para decidir. El juez miró a Ernestina con los ojos duros. Cuando el fallo llegó, fue una tarde con sol que intentaba colarse por las rendijas de la corte. El juez habló con una voz medida. Se prueba la falsificación, la alteración de documentos y la manipulación de empleados del notario mediante pagos. Se ordena la nulidad de la transferencia del terreno, restitución a la legítima propietaria, M, y la imposición de una multa por perjuicio moral y material de 4,000 pesos, además de la obligación de cubrir los gastos de peritaje y abogados. Las palabras sonaron a clemencia firme. Ernestina se quedó pálida. Su boca se movía pero no salía palabra. La sentencia obligaba también a una reparación simbólica, la lectura pública de la sentencia en la plaza del pueblo, un acto que buscaba restituir la memoria y la verdad ante la comunidad. No todo se arregla con dinero, pero la restitución pública era una especie de ungüento para las heridas que la mentira había abierto. La justicia llega lento, pero cuando llega, trae luz. La plaza donde se leyó la sentencia olía a guayaba y a pino. Mi abuela llevaba su pañuelo azul y el tarro de vidrio con 2,000 pesos dentro. Lo había guardado para pagar al abogado y al perito. Mientras leían, la gente miraba con diferentes gestos, algunos con lágrimas, otros con rabia, otros con curiosidad. Ernestina estaba sentada en la primera fila, arrugada como un papel que alguien humedeció demasiado. Al terminar la lectura, se pidió a Ernestina que se pronunciara. Ella habló con voz quebrada. Pidió perdón, explicó su miedo. Dijo palabras que a ratos sonaron sinceras y a ratos sonaron a defensa. No puedo decir si su arrepentimiento fue verdadero. Solo sé que la comunidad había visto las pruebas y que su voz, por la fuerza del hecho, ya no pudría el nombre de nadie más. A partir de ahí, la vida del pueblo volvió a su ritmo costurero, con las mañanas de mercado y las noches de radio. Ernestina perdió, según la sentencia, los títulos sobre el terreno que nuevamente figuró a nombre de M, mi abuela, y además tuvo que vender su pequeña sastrería para hacer frente a la multa. Vendió máquinas, telas y un espejo antiguo que, me contó después mi abuela, reflejaba más culpa que su cara. La gente fue dura. Hubo quienes le negaron pan en la panadería durante semanas. Quien no permita que tegnen su ropa donde antes lo hacía. Hubo chantajes sociales, una crueldad que no necesita ley, y todo eso la dejó con la soledad que las malas decisiones pagan. Ernestina perdió la llave del ático. Yo vi a mi abuela algunos meses después, sentada bajo el guayabo que ella había plantado con sus propias manos en 1953. Las hojas sopesaban el aire con la cadencia de los años. Ella me dijo que la restitución del terreno no le devolvía las noches que había pasado sin dormir, ni las risas que la raparon a la fuerza. Pero sí le devolvía algo más valioso, su nombre en los papeles y la tranquilidad de que la verdad se había hecho visible. Me enseñó una vez más el tarro de vidrio. Ahora tenía dentro el recibo de la restitución y las cartas que la gente le había escrito. Entre ellas, una de mi prima que decía, «Perdón por mirar para otro lado. Ahora entiendo». Mi abuela dobló la carta y la guardó con cuidado. «Las cosas vuelven», me dijo. «No siempre como esperamos, pero vuelven. La verdad es como semillas. Algunas germinan rápido y otras necesitan el invierno». «¿Y qué fue de Ernestina?», preguntarán.
No la desterraron del pueblo, porque nuestras comunidades no suelen ser tan absolutas. Pero las costuras de su reputación quedaron rotas, y muchas manos ya no quisieron coser con las suyas. Tuvo que irse a vivir con una hermana lejana en la ciudad, vender la sastrería y quedarse con menos que lo que tenía antes de la avaricia. A veces la veía en la iglesia, con la cabeza inclinada, rezando. Otras veces comentaban que trabajaba como planchadora en un taller donde nadie la conocía. La humillación pública la acompañó. Entiendo que eso suene cruel, pero también creo en la consecuencia justa de las acciones. Cuando lastimas la memoria de alguien y le quitas su nombre, la comunidad tiene derecho a proteger su propio tejido. Cuando se quiebra la confianza, a menudo el castigo es la soledad. Pero la verdadera victoria no fue el despojo material de Ernestina, ni siquiera la restitución del terreno. Fue lo que sucedió después, en los días comunes. Mi abuela empezó a invitarnos a sentarnos en la galería bajo la sombra del guayabo. Hizo un banquete pequeño el 1 de julio de 1965. Celebró la siembra del primer año del guayabo con pastel de manzana hecho con una receta de su madre. Invitó a la gente, incluso a aquellos que la habían mirado con dudas, y habló. Habló de perdón y de memoria, pero a su manera, firme, sin permitir que nadie reescribiera lo que había sido. Repartió café, contó historias, y entre cuento y cuento devolvía a la comunidad pedazos de su historia que no se venden por miedo ni se compran con sobornos. Esa generosidad fue la que más me enseñó. La justicia no siempre es rencor. Muchas veces es restaurar el tejido. Una caja vieja apareció en la azotea, un año después de todo. Mientras limpiaba el ático de la casa que le devolvieron, mi abuela encontró una caja vieja, sucia de tiempo. Dentro había un puñado de cartas que la bisabuela había escrito a manos temblorosas. En una de ellas, fechada el 3 de marzo de 1958, mi bisabuela hablaba de orgullo. Si os quitan las tierras, recordad que no os quitan el nombre. Aquellas palabras resonaron como un reducto de fuego. Mi abuela sacó las perlas que tanto le habían servido de símbolo. Las había ocultado durante años en el dobladillo del colchón, y me las enseñó. «No las vendí», dijo. «Las guardé para recordar quién soy». Las perlas tintineaban como pequeñas campanas cuando las movió. Eran más que joyas, eran testigos. La comunidad, con el tiempo, empezó a sanar. Algunos se acercaron a pedir perdón. Otros nunca volvieron a mirar en dirección de la casa del guayabo. Pero mi abuela se mostró sabiduría y también crueldad comedida. Perdonó a quienes la pidieron perdón de verdad y dejó que la ley y la mirada pública encontraran su propio equilibrio con quienes no lo hicieron. No celebró como una mujer que obtiene venganza. Celebró como una mujer que recupera su historia y la comparte. Me enseñó a bordar la frase «memoria» en la servilleta que a partir de entonces usó en las reuniones. La memoria se cuida como una herida antigua, decía. No la rasques, curala. La memoria no se vende, se cultiva. Y ahora, mis queridas amigas, cuando cierro los ojos y pienso en mi abuela y en su madre y en ese tiempo de papeles y sellos, pienso en nosotras, en esto de heredar más que objetos. Heredamos dignidad, recetas y nombres. Aprendí que las mujeres antiguas no siempre gritan. Muchas veces registran, guardan y cuando llega el momento, muestran. Aprendí a reconocer los signos. Una carta doblada, donde parece no haber nada. Un tarro de vidrio con monedas. Un pañuelo azul que guarda perlas. Aprendí que el castigo puede venir en forma de restitución y de silencio social, pero que la justicia más profunda es que la verdad quede escrita y que el nombre de quien trabajó la tierra no se borre. Si esta historia tocó su corazón, compártanla con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olviden suscribirse. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar.